aviso o les habrá llegado el aviso de que hubo problemas de mantenimiento de la plataforma el fin de semana pasado. Entonces entiendo que ha estado funcionando esta semana, pero que van a hacer algún tipo de trabajo de mantenimiento también respecto a lo que estaban haciendo la semana pasada. Así que habrán visto el mensajito de que se corre por una semana el parcial que tenían de teoría. La idea originalmente, desde que empezamos, fue dedicar esta clase de repaso, de consulta, las preguntas que quieran hacer las hacen. Hay muchos conceptos, en medio largo el temario que incluye. Entonces, bueno, si podemos hacer como relaciones o quieren relacionar algo, tienen alguna pregunta al respecto, esa es la idea de hoy, aun cuando se corre una semana, porque en realidad, en principio, si han logrado ver algo hasta ahora, pues que en principio sí, porque te rendían el sábado, entonces ya tienen alguna preguntas, ideas y dudas o lo que sea. Esa fue la consigna de hoy. Así que bueno, bien, modelos de tomas de decisión. Perfecto. El examen, sí, la idea que este examen, eso lo contesto primero, ya contesto los modelos de toma de decisiones. El examen va a ser virtual. Por eso nos hizo como problemita la plataforma. Probablemente ahora que están envolviendo en algunos lugares, yo he tomado para quinto año, pero son mucho menos que ustedes, yo he tomado presencial en laboratorio. Así que alguna actividad probablemente ya vuelva, pero este concretamente va a ser virtual. Va a ser virtual, van a tener. No sé si han rendido ya un examen en plataforma. Sí. ¿Sí? Bien. Hay preguntas que estamos previendo que sean de tipo objetiva, que tengan una respuesta que ustedes pueden, digamos, hacer sin escribir. Esto sería unir con flecha, relacionar, ubicar una palabra dentro de un tema, elegir de un combo. Ese tipo de preguntas son de tipo de evaluación objetiva. Van a haber algunas que no. Van a haber algunas que van a tener que escribir algún tipo de relación. O, por ejemplo, esta preguntita que hacía su compañero respecto de los modelos de toma de decisiones. Los modelos de toma de decisiones. Tenés, en general, modelos individuales de toma de decisión. Esto es, cada uno de nosotros, ¿sí?, responde o tiene más características de un modelo que de otro. ¿Sí? Viste que habían varios modelos. Uno era desde aquel que va absolutamente racional. Ustedes saben que el proceso de toma de decisiones tenía como pasos. En estos pasos lo que hacíamos era decir, bueno, si se los resumo en 3, yo se los resumo un poquito más que lo que tienen publicado. Investigación, diseño y selección. Investigación, o la fase de recopilar todo sobre el parcial era el 14, o sea, pasado mañana. Se pasó para el siguiente finde. ¿Sí? Entonces, en la primera etapa, en donde se investiga cuáles son las alternativas posibles que yo tengo, se recopila para la toma de decisiones, se recopila toda la información respecto de esas alternativas. Después se elige una y después se aplica, digamos. Se aplica, se decide, y tienen en la teoría una etapa posterior de retroalimentación, pero básicamente son esas 3. ¿En qué influye cómo seamos cada uno de nosotros para decidir? Ustedes tenían un modelo racional
el racional va a ir buscando todas las alternativas posibles que pueda, ¿sí? Va a agregarle toda la información a esas alternativas y ahí, a partir de ahí, va a elegir racionalmente. Esto es la que maximiza el resultado a obtener. A partir de ahí tienen el de racionalidad acotada, que lo que hace es, va analizando, igual que el anterior, va analizando, pero cuando analiza se queda con la primera que le satisface y que lo lleva al objetivo, ¿sí? La primera que le satisface, ese es el criterio de satisfacción. Después está el arréglese como pueda, esto es, busco la información o busco o encuentro la información que pueda al tema de la decisión y tomo la primera que se me viene a la cabeza, digamos. Y después hay un tipo psicológico de toma de decisiones. ¿A qué se refiere con un modelo psicológico? Cada uno de nosotros tiene como determinadas características al momento de tomar decisiones. Esto es, algunos serán más, para darles un ejemplo que se entienda, digamos, un ejemplo bien caserito, pero alguno de ustedes podrá llegar a ser más conservador, por ejemplo, y otro más arriesgado. ¿Sí? Entonces, no sé, le ofrecen trabajar en el exterior y el que es más arriesgado, bueno, lo evalúa y se lanza. El que es más conservador a lo mejor analiza otras opciones, busca, ve a ver dónde me puedo alojar, ve si puedo conseguir trabajo, ve. Entonces hay dentro de cada uno de nosotros un modelo psicológico o una actitud de tipo psicológica a la hora de la toma de decisiones. Entonces, no sé si más o menos quedó claro. Marcos Espeche, que había preguntado. Si te quedó claro. Bien. Después, esto que soy, o sea, esto que somos, cada uno de nosotros, digamos, estos modelos que tenemos o cómo somos para tomar decisiones, si somos racionales a la hora de decidir, si tenemos una racionalidad acotada, sí, unidades 1, 2 y 3, perfecto. Si tenemos racionalidad acotada, si somos arriesgados, si somos conservadores, todo eso lo llevamos a las instituciones a las que pertenecemos o a los grupos a los que pertenecemos, porque no nos podemos dejar las características de cómo somos en la casa encerraditos y Entonces, ¿qué pasa? En las organizaciones lo que pasa, el espacio de control, bien, ya lo vemos. El espacio de control, ahora cierro esto de decisiones. El tema de cuando nosotros vamos a una organización, imagínense, no sé, o la Cámara de Diputados, en donde ven ustedes las decisiones de cada uno, o una reunión de accionistas, imagínense, en donde está el de venta peleando con el de producción para que produzca más, para que este venda más. Y este le dice, mira, no puedo porque no tengo más espacio, no tengo más recursos, no tengo más insumos. Entonces, las decisiones que surjan de ahí van a ser acuerdos, ¿sí? Pero cada uno le va a imponer a ese grupo su propio modelo. Lo que pasa que ahí, en las decisiones colectivas, entra como este proceso de negociación que se llama. Así que, bueno, esos serían como los modelos institucionales. Bien, si ya está lo de modelos de decisiones, la otra preguntita que había era el tema de espacio de control. Saltamos, les voy diciendo el contexto, saltamos a las funciones administrativas del proceso administrativo, del gran concepto de administración. Una de ellas era la función organización.
o el subproceso organización dentro del proceso administrativo. En organización lo que se hacía era definir una estructura para justamente para la institución, para la organización, pero con la otra acepción. Entonces, un espacio de control era lo que la cantidad dentro de este contexto de la función organización era la cantidad de subordinados inmediatos que un cargo puede controlar. ¿Sí? Acuérdense que un cargo está ocupado por una persona, pero yo hablo de la amplitud de control del puesto, digamos, del cuadradito del diagrama de estructura en donde ustedes se paren, dicen, esta persona inmediatamente abajo tiene 5 que dependen de él. Gerente general tiene 5 subgerencias. Producción, distribución, administración, sistemas y ventas. Entonces, el gerente general tiene un espacio de control de 5. ¿Sí? O sea, directamente hay que ponerlo en número. El jefe de informática o el subgerente de informática tendrá, no sé, a la parte de tecnología, la parte de software y la parte de mantenimiento. ¿Sí? Entonces, de él dependen 3. Su amplitud de control es de 3. ¿Está? Como ustedes lo han visto en los apuntes, la amplitud de control yo la voy midiendo por niveles de la estructura. Por ahí, desde un desarrollo teórico, le ponen todo el mismo espacio de control a todos los niveles, entonces queda una estructura bien regular. En la mayor parte de los casos no sería así, digamos, porque va a depender de el tipo de tarea que hay que hacer, la experiencia, ¿sí? Si yo tengo una consultora que desarrolla software, pero tengo el jefe de desarrollo y tiene 10 desarrolladores, el espacio de control de él va a ser de 10. Solo que supongamos que tiene que implementar una tecnología nueva, no sé, manda a alguien a especializar en Python, pero es la primera experiencia, entonces no se conoce cuáles son los resultados o cuál es el tiempo o cuánto te va a llevar a hacer un programa en Python, un sistema en Python, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Se reduce el espacio de control y es mejor que yo tenga un responsable de desarrollo de nuevas tecnologías y ahí tenga 3 o 4 personas nada más. ¿Por qué? Porque este que se capacitó va a poder controlar mejor a menos gente. ¿Sí? Por eso, el espacio de control es eso, la cantidad de subordinados inmediatos que un supervisor puede controlar. Eso de puede controlar va a depender de que la tarea sea muy específica, de que esté, si está todo recontradefinido, está todo recontraestructurado, entonces es mucho más fácil y el supervisor puede, como yo les hablaba de las empresas orientales o japonesas, digamos, como está la tarea muy definida, entonces un supervisor puede controlar a muchas personas, entonces les hacía el ejemplito del peine. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, perfecto. ¿Algún otro conceptito? Profe, ¿usted le hace el Kahoot? No sé si sabe cuál es. Sí, sí sé cuál es. Va, no sé si mi compañero quieren, como hacemos con discreta, hacer un repaso en Kahoot, la clase que viene. Ah, Quiere bueno, también. yo tenía entendido que era para 20 personas, ¿no? En la versión gratis. ¿Alguno Ahí sabe? ya, Eh, ahí ya no sé, porque los que hacíamos en discreta era entre todos, pero no sé si era que tenía la versión paga la profesora o ¿O ahí me ahí no? me... fijo. Sí.
Yo la verdad que no lo usaba en primer año, lo dejé de usar el año pasado por eso, porque me decía que solamente se podían conectar 20 en una versión gratuita. Pero me fijo y le hacemos preguntitas y las contestan. Sí, perfecto, está bueno. Está bueno. Está bueno. Bueno, gracias, profe. De nada. ¿Qué otra preguntita tienen? Ahora lo anoto para hacerles un ajuste. Están todos, saben, un camión. Ahí estoy buscando que tengo dudas. Bueno, yo les había intentado hacer, lo que pasa que la verdad que eran muchos temas. Quería hacerles como un mapita conceptual, digamos, pero era abarcativo de los temas, no tenía que ver con las definiciones. Bueno, que definiciones traten de no estudiarlas de memoria, sino de razonar, integrar, o sea, cuando ustedes hablan de decisiones y les dice tipos de decisiones, entonces, bueno, relacionen con la práctica, relacionen que ustedes implementaron con tablas de decisión, implementaron decisiones de tipo estructurada. Hay recuperatorio de este parcial y hacia fin de año. ¿Sí? Hacia fin de año. O sea, la idea es que rindan las primeras instancias y después tengan tiempo para recuperar. Si no, no les damos tiempo a que maduren, porque maduren un poco. Las escuelas no entran, no se te van a preguntar. Las escuelas administrativas no entran, no. Si ustedes rinden ahora y rinden el recuperatorio, y rinden las 2 veces con menos de 40, en principio ya quedarían en estado libre, en condición de libre. Entonces, ¿qué pasa? La idea es, les tomamos las primeras instancias y conforme va pasando el tiempo, es como que la materia la van madurando bastante más. Entonces las probabilidades de aprobar el recuperatorio son mucho, mucho mayores. Mucho mayores. ¿Sí? Las preguntas van a ser varias, la verdad. Como no pudimos trabajar porque estaba en mantenimiento del aula, lo que estamos cargando es un banco de preguntas, pero la idea, la fecha del recuperatorio, hacia fin de año, Marcos. Más cerca de octubre, noviembre, por ahí tendríamos los recuperatorios de todos los exámenes. De todos los exámenes. Por ahí, como al tener una semana más, si podés, fíjate de leer algo, digamos, de tratar de ver si a lo mejor lográs alcanzar. Yo entiendo que a lo mejor has tenido exámenes ahora, pero bueno, esta semana por ahí sería tranquilita, digamos. Ya empiezan las materias del segundo semestre, o sea que ya no creo que tengan parciales, excepto la nuestra que es anual. Bueno, me van deteniendo. Yo les voy compartiendo algunas cosas. Como para... Este PowerPoint es el repaso. Ah, sí, ahí dice el título, disculpe. Sí, este era, o sea, yo iba a tratar de sacar de todos lados como para, digamos, que ustedes tengan una guía de lo que habría que saber en cada, no de lo que habría que saber, de los temas que comprende. Después, como que sé yo, guiarlos en lo que puede ser como más de cajón. O sea, ustedes acá tenían la teoría general de sistemas,
¿sí? La teoría general de sistemas por von Bertalanffy, y de ahí se desprendían un conjunto de definiciones, que lo más importante es saber qué es un sistema, qué lo compone, y nos vamos por esta ramita, qué es un sistema, qué lo compone, cómo interactúa el conjunto de elementos, es lo que ustedes conocen como entrada, proceso, salida, variable, límite, interfaz, o sea, todas esas cosas que ya las conocen, ¿sí? Estos elementos, cuando entran en interacción, acá entran en interacción internamente, pero a su vez hacia el exterior. Entonces eso es lo que hace que exista un límite y que lo diferencie, y que pueda decir, hasta acá llega mi sistema, hasta acá llega lo que yo estoy viendo como sistema, que puede ser una organización, que puede ser la UTN, no sé, cualquiera, ¿sí? Y hasta acá llega el entorno. Entonces eso nos daba la posibilidad de clasificar a los sistemas. Tengo sistemas abiertos, sistemas cerrados, sistemas naturales, sistemas artificiales. ¿Se acuerdan de toda esa parte? Entonces ven que alguien que postuló una teoría, lo que hizo fue sentar como las bases. En estas bases tengo fundamental la definición de qué es un sistema, ¿sí? Esta teoría, la parte teórica, tiene como los conceptos fundamentales, pero después ustedes lo que vieron es que existe un modelo de interpretación de la realidad que es lo que conocemos como enfoque de sistemas, ¿sí? Entonces el enfoque de sistemas es como la práctica, el enfoque pragmático de algo que es totalmente teórico, que es la teoría general de sistemas, ¿sí? Entonces tenemos un enfoque teórico y un enfoque práctico que se deriva de ese teórico. Entonces toda esta ramita ya la tienen, y esto anterior, bueno, habla de los principios, ¿sí? Entre los más importantes que les pueden llegar a preguntar, chicos, entropía de cajón, ¿sí? Entropía, seguro que alguna pregunta de entropía hay, sepan lo que es entropía negativa, sepan lo que es homeostasis, porque está muy relacionado. Es mucho más difícil que se les pregunte sobre las otras definiciones. ¿Se acuerdan que había un montón de definiciones acá, que era la morfogénesis, la morfostasis, eso es mucho más difícil que se les pregunte, pero como característica de los sistemas estables, como características de los sistemas abiertos, entropía seguro, homeostasis seguro, de esta parte, que otra parte puede llegar a ser. Tengan digamos, el concepto de los principios que vimos con el enfoque de sistema. ¿Se acuerdan que cuando yo empezaba a funcionar, ¿sí? Entropía, negentropía, para mí esto es fundamental. O sea, para mí esto seguro que va a ir, ¿sí? Seguro que algo de sinergia puede llegar a ir, así que cualquier duda que tengan al respecto de esto que voy diciendo, avísenme. ¿Sí? No veo ninguna pregunta nueva. Dale, acuérdense de avisarme si alguien pregunta. Sinergia, acuérdense que sinergia, las relaciones sinérgicas van a ir, ¿sí? En el resumencito este que les preparé, cuando ya entramos a la parte de sistemas, acuérdense que era lo que tenían, digamos. Vení para acá. Se habla de las características. Uy, ya se disparó lo que estaba hablando. Ah. Yo, profe, el audio nunca puedo hacer que funcione el PowerPoint. ¿Ah, no? No. Yo también. Yo tampoco, en realidad. ¿No? No, siempre pongo a colocar y como que no avanza, no funciona. ¿Tienen, y en la versión convertida en video tampoco? No sé, lo pongo así, presentación, y no funciona el audio.
No he hecho Y si nunca le que le das agarran. doble clic, También. Lo toco, me dice, o sea, no sale cero tiempo, cero. viste que yo ahí lo toqué y se disparó. Sí, yo toco varias veces y no avanza. Bueno, voy a ver qué puedo hacer. No sé si era la versión, no sé si sería la versión de... Uy, lo voy a callar a esto. Voy a ver si puedo generar una versión en video más liviana, digamos con menos resolución, que aunque no la vean muy nítida los dibujitos ni los cuadritos, tengan el audio para ustedes. Lo publico en el aulita esta nuestra de primero cuarta, que tenemos ahí como, ¿vieron esta que tiene todos los iconitos? Entonces trato de hacer que ahí tengan una versión nueva. Bueno, ¿y por qué no vas? Acá quiero. Ok, muchas gracias, profe. De nada. Bueno, acá tienen las definiciones importantes. En principio, sepan lo que es el concepto de tensión por ahí dentro de un sistema, ¿sí? O sea, cuando se impone sobre a lo mejor es la versión de PowerPoint, estoy pensando. Cuando se impone sobre componentes de un sistema, se impone una fuerza. Esa fuerza era la tensión que teníamos. O sea que acá tienen como una listita de todo lo que habría que saber sobre sistemas. Clasificación, componentes, principios, ¿sí? Esto no los aprendan de memoria, traten de entender. Cuando les dice el todo es más que la suma de las partes. Todos los sistemas crecen. Entender, digamos, el concepto, porque seguro que no se los van a hacer una lista de memoria de todo de lo que serían los principios generales. Después, el enfoque de sistema, la definición de lo que es el enfoque de sistema. La idea es que ustedes reconozcan que se trata de este aspecto pragmático de la teoría general de sistemas y, bueno, las características así tampoco se las van a pedir de memoria, no se hagan problema. Y acá, otra cosa que les quería mostrar. Bueno, después tienen lo de organización, pero organización desde el punto de vista de el sistema, digamos, que con un conjunto de elementos interactúa, tienen los mismos objetivos y se constituye una organización, no del subsistema organización, ¿sí? Entonces la segunda unidad, sí, tanto detalle, acá tienen, bueno, no... acá esto lo podría haber resumido creo que un poquito más. Tiene las características de la organización como sistema, ¿sí? Pero a lo sumo ustedes van a leer una definición y van a tener que decir si es o no es una organización. Acuérdense, muy importante, de la definición y de la diferencia entre organización y empresa, ¿sí? ¿Se la acuerdan a esa? Mazo. Mazo. Una organización, ¿sí? Va a ser un sistema. Cualquier organización va a ser un sistema. Un sistema que acá tienen, desde el punto de vista concreto, va a usar recursos para producir salidas, porque acuérdense que si yo lo veo como un sistema, entonces estoy diciendo que recibo entradas, hago algo en el medio, la organización hace algo en el medio y produce salidas. Tiene un contexto, un ambiente, Es importante que
todos estos conceptos, digamos, todas las entradas, la ejecución del proceso, la salida, se den en un marco temporal que sea el mismo. O sea, si yo recibo los insumos después que tengo que producir la salida, no me sirve. Entonces, el marco temporal tiene que estar definido para esa organización. ¿Qué persigue un conjunto de fines? Hasta ahí es la definición genérica. Cuando le Profe, le hago agregamos... una pregunta. Sí, Tengo entendido claramente que una organización es un sistema social, pero ¿todo sistema social es una organización? Porque tengo entendido que si, por ejemplo, yo estoy hablando, no sé, de un grupo de estudio, es una organización informal, muy pero bien. no utilizo recursos para generar una salida tangible. Sí, utilizar recursos. Fíjate que, no sé, alguno de los del grupo se pone en común su notebook para poder bajar los videos, su conexión a internet para poder bajar los videitos o bajar el material de estudio y los guarda, lo comparte, se juntan a estudiar y producen una salida tangible, que la Ah, salida bien. tangible, sí, en realidad como que visto desde un punto de vista amplio, todo grupo social respeta alguna forma de organización. En ese caso, como vos dijiste, perfecto, de tipo informal. ¿Sí? Porque yo no tengo una estructura organizacional. Claro. ¿Está? No tengo. O sea, no sé, a lo mejor el grupo que se junta para que ustedes hagan el integrador, hay, no sé, un caso integrador, hay alguien que dice, bueno, vos vas a ser responsable de la parte de tal cosa. Puede ser que haya alguien que distribuya las tareas. Podría ser, pero sigue siendo informal. Pero sí constituye una organización. ¿Sí? No sé, se juntan para ir a ayudar a un barrio. ¿Está? No sé. De repente también puede constituir una organización porque hay alguien que dice, miren, las necesidades son estas, entonces, bueno, en función de esto vamos a tratar de llegar con lo que consideramos con lo que relevamos que se necesita y no con cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, un tipo de estructura, fíjense que hay recursos, alguien dirá, bueno, yo puedo llevarlos, ¿está? Hay recursos puestos, ¿sí? Hay alguien que dedica el tiempo para hacer el relevamiento, siempre hay recursos en el medio. O sea que desde ese punto de vista, desde un punto de vista amplio, sí. Todo sistema social integrado, digamos, que persigue algún objetivo y que utiliza recursos, puede ser visto como una organización. Cuando ya le empezamos a agregar cosas a la organización y la empezamos a restringir un poco, ahí llegamos a una restricción importante, que es la que uno de los fines que persigue la organización es El fin de lucro. el fin de lucro. El fin de lucro. Entonces ya fuimos acotando y agregándole características a la definición de organización para decir es una empresa, porque tiene fin de lucro. ¿Sí? Y de ahí también esto que vos decías, digamos, tengo organizaciones formales porque no tienen fin de lucro. No sé, Greenpeace, como veníamos hablando, no sé, SILSA, ACNUR, cualquier tipo de organización tiene una estructura, porque van a tener, ustedes si ven las publicaciones de Greenpeace, tienen director ejecutivo, tienen una estructura Claro, pero formal, no es una empresa. pero no es una empresa, porque no persigue. El Estado no es una empresa, pero es una organización, digamos, tiene el jefe de, no sé, el director de ATM, el director de Administración Tributaria Mendoza. Tiene una estructura, de él dependen los subdirectores, de ahí dependen los jefes de departamento, y de ahí dependen, no sé, el resto de los empleados. Pero no persigue un fin de lucro. Entonces es una organización, ¿sí? Entonces cuando vamos a eso es fundamental, digamos, que distingue a una organización de una empresa,
es porque yo voy como agregándole características que van restringiendo, ¿sí? Para llamarlo empresa yo no puedo no puede no estar presente el fin de lucro. El fin de lucro. Más allá de que colaboren, más allá de que entre sus fines tengan la contribución a la medicina, al desarrollo de no sé qué cosa, ¿sí? O entre una universidad pública o una universidad privada. Ambos tienen el fin de producir ingenieros, supongamos, o ¿sí? Desarrollar programas de ingeniería en sistemas. Pero una tiene fin de lucro y la otra no. ¿Sí? Así que bueno, eso es importante, la clasificación. Bueno, todo esto ya lo han visto, esto está como mucho dibujito. Mucho dibujito. Acá llegamos a algo importante, organización formal y no formal. ¿Sí? Y había una pregunta en el foro, que no sé si tiene que ver con alguno de ustedes, que hablaba de los espacios. El espacio organizacional como un todo, utilizo el grafiquito para explicar esa pregunta del foro. El espacio organizacional está compuesto por la parte interna de las organizaciones y la parte externa, porque acuérdense, ¿se acuerdan que nosotros dijimos que cuando definíamos el ambiente de un sistema, teníamos como dos preguntitas para hacer? Esas dos preguntitas eran, si lo que está en el ambiente contribuye o no contribuye con los objetivos que persigue la organización, y si lo puedo controlar. ¿Sí? Si las dos preguntitas son sí, pues las dos respuestas a estas preguntitas son sí, entonces obviamente que están relacionados. ¿Por qué? Porque lo que aunque esté en el espacio externo, ¿sí? Contribuye a mis objetivos. Si contribuye a mis objetivos y los puedo controlar, están adentro. Si contribuye a mis objetivos y no lo puedo controlar, forman parte de este espacio físico externo. ¿Sí? Entonces la pregunta que estaba en el campo, en el foro, era si están relacionados. Y claro, van a estar relacionados en la medida que contribuyan con los objetivos de la organización. ¿Sí? Si tengo una planta industrial y tengo un espacio físico externo, más vale que yo voy a tener que definir cómo o qué voy a hacer con los residuos que son salida de mi sistema, porque son salidas de la planta industrial. Entonces, más vale que tenga que definir qué hago con eso en el espacio físico externo. ¿Sí? Hasta acá les ha surgido la diapositiva anterior a esta, Cami. Sí, profe, porfis. Ah, la de los tipos, ¿esta? Ajá, esa. Ahí está. Bien. Muchas gracias. Para que Ya las estaría. distingan, ahí estaría. Para que las distingan a esta que es formal, le voy a asociar un organigrama. ¿Sí? A esta que es informal no tendría la estructura definida, ¿sí? Como el grupo de estudio. Un día uno es coordinador, pero después resulta que para otra materia es otro el compañero de ustedes que sabe más de esa materia. No sé, porque a lo mejor viene de una escuela técnica, entonces para resolver el límite en análisis matemático a lo mejor está mejor preparado que otro de otra orientación. Entonces ahí va variando la estructura. ¿Sí? No significa que no tenga, significa que no está formalizada la estructura. Para que la estructura que esté formalizada tiene que haber algo que diga una manera mundialmente aceptada es el tema de hacer un organigrama. ¿Sí? Entonces eso les va a servir. Lo otro de acá no me...
Y después, acá empezamos a... Sepan lo que es la cultura, ¿sí? Tengan alguna idea de lo que... Claro, puede ir variando, exacto. Tengan un concepto de lo que es la cultura organizacional, ¿sí? Puede haber alguna preguntita respecto de cultura, muy sencilla, entiendo yo, pero la idea es que interpreten el concepto. El concepto va a ser, más allá de que haya una estructura organizacional, un organigrama formal, después es como ver, el organigrama va a ser algo estático, ¿sí? El esqueleto. Después lo que me hace falta ver dentro de un sistema es cómo se mueven las personas, el dinamismo, no sé. Entonces, hay conceptos que son de este aspecto, del aspecto dinámico, que forman parte de la cultura. No sé, está previsto que una vez al mes los empleados se junten a comer un asado. Está previsto que una vez al año toda la empresa se reúna para las fiestas de fin de año. Está previsto que, no sé, esta cosa del empleado del mes, que bueno, no sé si se seguirá haciendo, pero vieron que McDonald's y otras organizaciones daban un premio al empleado del mes. Eso forma parte de la cultura, no está puesto dentro de ningún lado que sea la organización. Forma parte de códigos de comportamiento, forma parte de, no sé, el lenguaje propio de la empresa. Esto que les decía yo de estar del empleado de Toyota, que cuando veía un Toyota con el espejo torcido iba y lo arreglaba, porque realmente muchos lo traducen así como coloquialmente, decir, bueno, tengo puesta la camiseta de la empresa, de la organización, o de un ideal, o ¿sí? De algo de alguna actividad. Eso, genéricamente hablando, se habla de una cultura organizacional. Así que bueno, esos serían como los conceptos importantes de esta unidad. Y a partir de ahí yo creo que tendríamos que pasar a lo que sería administración. Lo más importante de la administración es que ustedes sepan que la administración tiene una parte científica y una parte de arte. De arte, ¿por qué? Porque hay aptitudes con P, aptitudes personales que dependen de cada persona que ejerce la administración, ¿sí? Eso hace que uno pueda ser mejor administrador que otro, aun cuando desde el punto de vista científico, o sea, desde el punto de vista de la formación que tienen, sea distinto, digamos, sea igual, perdón, sea igual. Los dos se formaron en la universidad más importante de no sé qué, pero hay uno que tiene más éxito que el otro. Entonces, bueno, ahí entra esta parte de las características o de las aptitudes personales en la administración. Entonces, bueno, eso sería ahí ustedes han visto en esta unidad, pero lo más importante es, bueno, la definición, ¿sí? Y que fundamental, acuérdense de eficiencia y eficacia. ¿Sí? Bien. ¿Me vieron? Sí, ¿Sí? Acuérdense, porque acá vuelve a tomar importancia. Me había olvidado que lo definimos en la unidad 1, pero acuérdense que el administrar implicaba la gestión eficiente de los recursos. ¿Sí? Desde el cavernícola que salía a cazar una vez a la semana, o que salía a recolectar algo, entonces implica eso, ¿sí? Implica la administración eficiente. Entonces, a partir de ahí, hemos ido definiendo muy genéricamente sistemas. Teoría general de sistemas, partes, ¿Qué es una organización en función de lo anterior? Una organización usa recursos, entonces surge
que tengo que administrar la organización, sea formal o sea informal. Cuando alguien dice, vos estudia esta parte, vos estudia esta parte, o vos estudia esta parte, está haciendo una administración, porque está distribuyendo los recursos. Después compartimos, ¿sí? Después cada uno le explica al otro, por ejemplo, ¿sí? El administrador o gerente es aquel que hace una gestión eficiente de los recursos. Entonces, ya aplicamos el concepto de eficiencia y eficacia, ese no se lo olviden. Entonces, eso es administrar, y a partir de ahí llegamos a que la administración podía tener como este proceso, yo lo puedo ver como una secuencia de pasos, que sería un proceso, o lo puedo ver como las funciones administrativas, o las subfunciones dentro de la función administrativa. Entonces ahí tienen todo lo que es unidad 3. Ahí tienen todo lo que es unidad 3. Ahí tienen planeación, organización, dirección. En el medio, pero interactuando con todas, estaría la integración de recursos y el control. ¿Sí? Que eso después fue la unidad 3. ¿Está? Entonces llegamos desde el sistema, organizamos esos conceptos en una organización, hablamos de que para que pueda cumplir sus fines la organización necesita ser administrada, entonces pasamos por administración y decimos, bueno, ¿cómo hago para hacer esto? Lo divido según algún criterio, ¿sí? Entonces, cuando lo divido según algún criterio a la función administrativa, lo puedo dividir en las funciones administrativas. ¿Sí? Antes de entrar a la 3, yo sigo avanzando, pero no sé, ustedes me dicen. Antes de entrar a la 3, estaba el tema de decisiones. De acá que es importante, las etapas para la toma de decisiones. ¿Sí? Acuérdense que era decidir era elegir, es una decisión respecto del futuro, porque yo decido entre un conjunto de alternativas. Si no tengo alternativas, no tengo decisión posible, porque no tengo opción posible. ¿Sí? Entonces, esto que alguien decía, no rindo ahora, rindo en el recuperatorio, es porque tiene opciones, tiene 2 opciones. Si tuviera una única opción, no habría decisión posible. Entonces, decidir qué es, tipos de decisiones, recontra importante, ¿sí? Acuérdense de decisiones, las decisiones programadas, decisiones no programadas, eso es seguro, seguro que puede haber seguro que puede haber preguntas de decisiones que involucren los tipos de decisiones, ¿sí? Entonces, acuérdense, era estructurada cuando existe un algoritmo para tomar esa decisión, ¿sí? Una secuencia de pasos, eso es un algoritmo, pero además me conviene estructurarla, ¿sí? Porque se toma rutinariamente esa decisión, como los descuentos en alguien que vende, no sé, hace un combo de descuentos porque todos los días está vendiendo lo mismo, ¿sí? A diferencia de lo que tiene que ver con decisiones no estructuradas, que podría o no existir un algoritmo, pero tampoco me conviene estructurarlas porque las voy a tomar una vez cada no sé cuándo, ¿sí? O no existe directamente un algoritmo, ¿sí? Entonces eso es importante. Tipos de decisiones. Y después lo otro importante de esta, bueno, las etapas que recién a raíz de una preguntita la vimos. ¿Se acuerdan que yo les decía lo que era investigación, diseño y selección? ¿Sí? Acá las tienen más detalladas, pero esas sí es como probable que haya alguna pregunta al respecto de esto. Decisiones programadas, no programadas, y esto
era lo otro que puede ser importante. Para tomar decisiones, acuérdense que habían variables que controlan y variables que ustedes como decididores puestos a decidir no controlan. No sé, quiero plantar tomate, pero yo no puedo controlar, ningún decididor puede controlar el estado del tiempo, ¿sí? Entonces, a no ser que tenga una superestructura en donde tenga no sé, los cultive adentro de un invernadero a los tomates, con lo cual va a estar ajeno, pero va a crear un medio ambiente propicio, pero va a estar ajeno del estado del tiempo, ¿sí? Pero siempre van a existir variables que están bajo el control del decididor y variables que no están bajo el control del decididor. Lo que está tiene que ver con lo que yo puedo hacer, con las alternativas posibles. O sea, puedo plantar tomates en invernadero, puedo plantar tomates en la tierra, puedo, no sé, no plantar nada, ¿sí? Invertir en, no sé, en qué otra cosa. Esas son variables que controlo. Lo que no controlo, el estado del tiempo, las políticas que pueda llegar a establecer el gobierno referidas a, no sé, al precio del tomate, a la exportación. Supongamos que yo quiera exportar, entonces ya dependo de otras decisiones que no forman parte de mi control. En función del grado de conocimiento y del grado de, sí, de cómo las puedo llegar a controlar, muy poquito, ¿sí? Pero en función de lo que puede llegar a pasar con las variables no controlables, con aquello que no controlo, puedo hablar de que estoy tomando decisiones en condiciones de certeza cuando tengo un conocimiento muy acabado, muy alto de lo que puede llegar a pasar, ¿sí? Entonces, con alguna variable no controlable, entonces estoy decidiendo en condiciones de certeza, o sea, en donde la probabilidad o no sé cómo decirlo porque todavía no han visto probabilidad estadística, pero la posibilidad de ocurrencia de las variables no controlables la conozco. Busqué información, la conozco y se aproxima mucho a un 100%. Entonces tengo casi la certeza de lo que se va a llegar a dar con esas variables no controlables, ¿sí? O porque tengo un mercado cautivo, no sé, YPF vendiendo petróleo. La verdad que no es un mercado de incertidumbre, porque sabe que todo lo que saque lo va a vender. O sea que tiene la certeza en ese caso. Podrá manejar el precio, pero todo lo que produzca YPF lo va a vender, ¿sí? Entonces, bueno, de alguna manera tengo acotado lo que puede llegar a pasar. Sí, esa posibilidad de ocurrencia o esa posibilidad de conocimiento que yo tengo respecto de las variables no controlables, conozco, pero no cercano al 100%, o sea que hay una probabilidad de que ocurra esto, pero hay otra probabilidad de que ocurra esto otro, o sea, hay probabilidad de que sea una primavera lluviosa. Hay un 40% de probabilidad de que la primavera sea lluviosa, con lo cual los tomates me van a salir medio aguados. Pero hay un 30% de que sea soleada y hay un, no sé, 30, 40 y hay un otro 30 de que sea, no sé, fría. ¿Está? Entonces, cuando tengo una distribución así de la información, decido en condiciones de riesgo. Me estoy arriesgando, conozco qué es lo que puede llegar a pasar, le puedo asignar a lo que puede llegar a pasar alguna probabilidad de ocurrencia y decido en esas condiciones.
Cuando no conozco absolutamente nada de las variables no controlables, porque son nuevas, ¿sí? Lo que nos pasó en pandemia, muchas decisiones han sido nuevas, porque antes no se habían dado, ¿sí? Más allá de que yo trate de acotarla, de tener, de tener una información respecto de las variables que no controlo, de todas maneras estoy decidiendo en condiciones de incertidumbre, ¿sí? Entonces, eso también puede llegar a ser preguntita para el parcial. Las condiciones para la toma de decisiones. Entonces, de decisiones, tengo qué es decidir, etapas para la toma de decisiones, digamos, para que ustedes las identifiquen, variables controlables y no controlables, condiciones y tipos de decisiones. ¿Sí? Tipos de decisiones, eso sería todo lo que tiene que ver con decisiones. Y bueno, acuérdense en todo este lío que en cada temita yo les hacía la pirámide, ¿se acuerdan? La pirámide organizacional, habíamos dicho que tenía 3 niveles, y esa, acuérdensela porque las características de los niveles también, ¿sí? Porque bueno, esto de que sea estratégico, táctico y operativo va a influir para todo lo que viene en la unidad 3, todas las funciones administrativas de la unidad 3, para este tema de la toma de decisiones. Entonces hay decisiones que yo tomo a largo plazo, o decisiones que yo tomo en el nivel estratégico. Como ustedes ya saben, por eso les digo, no estudien de memoria ya, y relacionando van a poder sacar muchas cosas, porque ustedes saben, la pirámide es entonces estratégico, táctico y operativo, mucho ambiente, poco interno, mucho interno, poco ambiente, y en el medio, bueno, el nexo entre las dos. Características de lo estratégico, lo táctico y lo operativo. Entonces, si yo tomo una decisión acá, arriba en el extremo de la pirámide, y va a estar influido de todas las características que tiene el mismo nivel. Si yo la tomo acá abajo, voy a poder aplicar una tablita de decisión como la que ustedes practicaron, porque es mucho más probable que sea estructurada la decisión que se toma en el nivel operativo. Entonces, bueno, como que vayan haciendo este cuadrito y relacionando con la pirámide. Y ahí lo que sigue son las funciones. Este mapita, este es el que le quería mostrar de todo lo que era la función planeación. Acuérdense que la función planeación y la función organización eran preejecutivas. O sea, antes de la ejecución no significa que después no las necesite. Pero, no sé, antes de poner una empresa, antes de armar una organización, mínimamente tendré que planificar para qué va a existir y, digamos, darle un tipo de estructura. O sea, ¿para qué voy a armar el grupo de estudio? Y bueno, voy a armar el grupo de estudio para todas las materias de la facultad. Voy a armar el grupo de estudio para solamente las materias básicas o las materias de la especialidad. Ahora que empiezan varias de las materias de la especialidad, entonces van a tener arquitectura, algoritmos, sistemas de organizaciones, tienen ahora varias de la especialidad. Entonces, bueno, ¿para qué se juntan? ¿Y cómo van a hacer? Entonces le van a dar un tipo de estructura organizacional. Planeación, entonces, era decidir respecto del futuro, ¿sí? Por eso introdujimos decisiones antes. Planear implicaba, ¿se acuerdan que yo les hacía como el cuentito de que tenían una situación actual A y una situación deseada que era B? Entonces, todos los caminitos, ¿sí?, que me llevaran de A hasta B eran factibles. Planificar entonces era encontrar y decidir cuáles de esos caminitos voy a optar, por eso decido cuáles voy a optar para llegar a la situación en que quiero estar, ¿sí?
yo quiero ser, no sé, participar del mercado de la educación en línea en Mendoza, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la situación deseada. ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, tendré que prever los recursos, los profesores, la plataforma virtual, los servidores, los programas, para llegar a donde quiero llegar. La propaganda, el marketing, la propaganda, todo. Entonces, bueno, planificar era decidir respecto del futuro. Y acá tiene, bueno, en este es un proceso, ¿sí? Que persigue estos propósitos, ¿está? Persigue fundamentalmente el propósito de reducir la incertidumbre respecto de, porque si no yo podría, digo, bueno, vendo los cursos que me pidan, pero no es así, porque yo invertí un montón de recursos en diseñar el curso en línea, por ejemplo. Pero si no tengo una previsión de cuánto es posible que me compren ese curso, no sé si me conviene o no me conviene. Entonces, tengo que planificar y disminuir la incertidumbre respecto del futuro. Por eso, y el riesgo respecto del futuro, por eso la finalidad. Relacionados con la pirámide, también tengo planeación estratégica, táctica y operativa, ¿sí? Con las características del nivel que ustedes ya saben, o sea, planeación estratégica más largo plazo, respecto de las otras, en donde voy acortando cada vez más el plazo. Y hay lo que defino en primera medida, acuérdense, que lo que era la misión, que lo que era la visión, y cuáles son los objetivos. Eso es lo primero que se define. ¿Y qué hago después para implementar eso o para bajar de nivel de detalle o desagregar todos estos elementos? Y bueno, cuento con estos tipos de planes, ¿sí? Cuento con las estrategias, cuento con las políticas, cuento con los programas, los presupuestos, los procedimientos, ¿sí? ¿Se entiende? Es como muy acotado, ya están totalmente apabullados, ¿no? No, profe. Ajá. Entonces, esto es importante también, los tipos de planes, digamos, qué es planificar, eso es probable que se los pregunten. Acuérdense, sí, de las definiciones, digamos, un programa va a ser el equivalente a lo que ustedes hicieron con Per y Gantt. Yo voy a programar tareas. Entonces, programo tareas, puedo hasta programarles el costo, ¿sí? Entonces, ahí lo relacionan ustedes con una carta Gantt, con un diagrama PERT, que todo eso es lo que vieron. Presupuesto no hemos visto, pero presupuesto, a diferencia de la Gantt, que yo controlaba tareas, con un presupuesto controlo platitas, controlo ganancia, o sea, controlo finanzas y controlo económico, o sea, ingresos económicos e ingresos financieros. Entonces, distintos aspectos de lo que yo puedo planificar. Si yo puedo planificar para tomar una decisión respecto del futuro, necesito controlar los recursos. Los recursos de tipo, ustedes saben, ahora que ya vieron todo el cuentito de las funciones administrativas, ustedes saben de la integración de recursos y los distintos tipos de recursos. Recursos tangibles, recursos no tangibles, ¿sí? Recursos tangibles, mano de obra, materia prima, el tiempo es un recurso, los ingresos la plata de la que dispongo, los ingresos financieros de los que dispongo para llevar adelante esta estrategia de ir de A a B. Entonces, bueno, para cada uno de los recursos, para cada uno de los distintos tipos de recursos, es probable que yo encuentre una herramienta que me permita planificarlos, ¿sí? Para planificar
los fondos, tengo el presupuesto. Para planificar tiempo, esfuerzo del capital humano, ¿sí? Tengo un programa, un PERT. En el PERT también incluyo el tiempo. En el PERT también puedo incluir otras cosas que sean no solo recursos humanos. Digo, podría decir, bueno, para que quede lista la actividad de instalación del servidor, necesito también que el proveedor entregue el servidor. Y después necesito que uno de mis recursos haga la instalación de ese servidor, ¿sí? O si tengo que comprar espacio en la nube, necesito justamente hacer el contrato para comprar espacio en la nube. Entonces, bueno, para cada uno de los recursos tengo alguna herramienta para poder hacer algo con ellos, ¿sí? Entonces, para que ustedes vayan como relacionando. ¿Está? Entonces, planeación sería eso. Los tipos de planes, qué significa planear, y después ahí préstenle atención a esta partecita, ¿sí? A las grandes definiciones, lo que es la misión, lo que es la visión. ¿Se acuerdan que veíamos lo de Google, lo de que analizamos varios ejemplitos de la misión de Google y de otras misiones más que no me acuerdo en este momento, pero que estaban ahí puestas? Y los elementos de los cuales me puedo apoyar. Tienen un proceso de planeación, ¿sí? Pero que ustedes lo pueden ir relacionando porque ya saben lo que es decidir respecto del futuro. Entonces, de las etapas de la decisión pueden llegar a hacer una relación con las etapas de la planeación, porque significa lo mismo. O sea, yo cuando planifico decido, ¿está? Solo que bueno, cuando planifico y tomo una decisión respecto del futuro, esa es la consideración que tengo que tomar en cuenta para el proceso de planeación. 20 más aguantar. Bueno. Después, bueno, de organización, tenían estos cuatro o 5 conceptitos, pero esta es la función organización, no la organización como sistema social, sino dentro de esa organización como sistema social tengo una subfunción administrativa que es la organización. ¿Qué entraba acá adentro? División del trabajo, la especialización, ¿sí? La jerarquización. Entonces yo hacía un arreglito en donde definía niveles. Entonces, al definir niveles, lo representaba gráficamente con un organigrama, pero responde a un concepto. El concepto es de la jerarquización. Departamentalización, cuando aplico criterios, ¿sí? Lo que ustedes han estado haciendo con organigrama. Aplico un criterio geográfico para hacer lo que estaba haciendo de la jerarquización. Entonces digo, bueno, tengo un jefe de zona sur, un jefe de zona norte y uno de Buenos Aires, para todo el centro, ¿sí? Entonces ya estoy aplicando un criterio para agrupar las tareas, ¿sí? Que definí que tenían distintos niveles a través de la jerarquización, ¿sí? Y que identifiqué a través de la especialización. A través de la especialización supe que todo lo relativo a la producción va a ir a un lado, todo lo relativo a la venta es mejor que vaya a otro lado, todo lo relativo a la administración o el transporte de lo que vendo va a ir a otro lado, ¿sí? Entonces, acá tienen los conceptitos importantes de la función organización. En este otro mapita, que era el que les quería poner como resumencito, tienen, digamos, los mismos criterios o las grandes definiciones. La jerarquización está, que es la misma de la anterior, la especialización también está, pero agregamos la unidad de mando, ¿sí? Acuérdense del concepto de unidad de mando. Este concepto era enunciado por uno de los de las escuelas, que es Taylor, que decía que cada subordinado debería tener un solo jefe.
Debería. Acuérdense que cuando ustedes hicieron una estructura matricial, había alguno de los subordinados que tenía 2 jefes, ¿sí? Un jefe por esta parte de la matriz y otro jefe por la otra parte de la matriz. Pero el principio existe. Tramo de control, que fue lo que vimos antes, lo que vimos al inicio. Y bueno, o sea, acá estaría como el resumencito junto con la otra, junto con esta, ¿sí? Porque yo acá tengo la vista de lo que significa organizar como sistema, ¿sí? Yo tengo las tareas que hay que hacer, a partir de las tareas, en lo que sería el proceso, sería ver lo que tiene que hacer la organización, y si doy doble clic acá, tengo todos estos conceptitos dando vuelta, y lo que sale es una estructura que tiene relaciones estáticas y dinámicas. Las estáticas van a ser este jefe de este, ¿sí? Y las dinámicas va a ver como, no sé, el proceso de fabricación o del proceso de, no sé, de secado de fruta. Voy a definir algo transversalmente que va a ir usando todas las funciones que definí dentro de la organización. O sea, va a pasar por fabricación, va a pasar por venta, va a pasar por distribución, ¿sí? Entonces defino aspectos dinámicos y aspectos de estructura. Dopo tenía, bueno, la dirección era lo de recursos humanos, ¿se acuerdan? No, acá no había un cuadrito lindo para mostrarles, ¿o sí? Había uno que yo tenía respecto, no. Ah, no sé, que era mío nomás entonces. Lo que tiene que ver con la función de dirección también, al igual que la estructura anterior, tienen conceptitos. Conceptitos eran comunicación, ¿sí? Porque acuérdense que era la dirección era mantener el personal o el capital humano, ¿sí? Motivado hacia los objetivos. Está hacer la gestión del capital humano. Eso es dirigir, en rigor de, hablando concretamente en detalle. Entonces, dirigir implica comunicar, implica supervisar, implica motivar. ¿Sí? ¿Está? Profe, Entonces, ¿va a entrar la pirámide de Maslow? probable, porque acá en motivación lo más probable es que nos quedemos con esa, digamos, de hacer alguna preguntita. ¿Sí? Ok. No tanto las otras teorías, porque tienen factores motivantes, higiénico, no sé, pero la que ha trascendido más es esta. Así que es probable, sepan que es una estructura piramidal en donde yo, para pasar de un estadio del de más abajo al de más arriba, tendría que tener satisfechas las necesidades del nivel del que salgo. O sea, para poder acceder a este nivel, necesito tener necesidades básicas satisfechas. Para pasar, necesito tener las necesidades de seguridad satisfechas para poder pasar a necesidades sociales, y así sucesivamente. ¿Sí? Así que bueno, es probable que haya, y de ahí surge, acuérdense de esto que estaba por acá en la anterior, de lo que tenía que ver con habilidades. Ah, bueno, acá tienen los conceptitos, no está puesto en modo de mapita conceptual, pero acá está. Comunicación, motivación, liderazgo y toma de decisiones. Toma de decisiones ya lo vimos. Liderazgo, el concepto de lo que es un líder, formal e informal, ¿sí? Que el líder puede o no coincidir con el jefe, es otra cosa. Y las habilidades.
Las habilidades, bueno, lo que es comunicación, emisor, receptor y canal, esos tres conceptitos, y las habilidades que eran, ¿se acuerdan de que un gerente tenía que tener, había una relación entre habilidades conceptuales y habilidades técnicas? Lo deseable, otra vez lo relaciono con la pirámide, lo deseable es que, o lo común sería que acá arriba en el nivel estratégico tenga más habilidades conceptuales que habilidades técnicas. O sea, el que hace la estrategia, o el que está en el nivel estratégico de este secadero de frutas que teníamos como ejemplo recién, por ahí no conoce todos los tipos de máquinas distintas que existen y cómo se operan para secar la fruta. ¿Sí? Él sabe tomar decisiones de tipo estratégica. El que está acá abajo, o el que a medida que vamos bajando en la pirámide organizacional, necesito más habilidades técnicas y es probable que tenga menos habilidades conceptuales. O sea, menos habilidades para armar un equipo, dirigir, liderar, ¿sí? Entonces, había una relación entre habilidades conceptuales y habilidades técnicas. Acá se requiere más conceptuales y menos técnicas, acá más técnicas y menos conceptuales, y en el medio habría como un equilibrio en el nivel táctico, ¿sí? Un poco menos de conceptuales, un poco menos técnicas, pero ahí equiparado. Entonces ahí tienen todo lo que sería importante en la dirección, ¿sí? Acuérdense de la comunicación, acuérdense que algo de el tema de los problemas de comunicación lo vimos cuando vimos subsistemas. Cuando vimos subsistemas vimos que habían problemas que se generan porque este subsistema tiene que interactuar con este otro. Al interactuar este con este, porque a lo mejor comparten un recurso, ¿sí? Todos nosotros primer año, todos los años de la universidad, estamos compitiendo por el recurso Moodle, ¿sí? Entonces por ahí eso se generan interacciones no deseadas. Como por ejemplo, que nos hagan rendir o entrar en distinta hora. ¿Sí? Entonces tengo que hacer algo para resolver las interacciones no deseadas entre subsistemas. Conceptualmente, eso lo Profe, aplico. Sí. están preguntando qué es el Moodle en el chat. Ah, es la plataforma virtual que usamos. Ese es el nombre de la plataforma, el nombre del programa, digamos, del aula virtual. ¿Sí? Está eso que ustedes entran en el aula virtual, el programa de origen, el programa que se instala para definir las aulas virtuales, se llama Moodle. M-O-O-D-L-E. Es un programa Gracias, profe. de distribución gratuita, de nada. Entonces, bueno, ustedes tienen ahí más o menos definidos los conceptos importantes de lo que sería dirección, todo lo que es motivación, qué significa motivar. Fundamentalmente analicen con más detalle lo que tiene que ver con Maslow, como le decía su compañero. Lo de esta parte de la comunicación tiene que ver con, ¿se acuerdan que nosotros habíamos definido un emisor, un receptor y un canal? Entonces, ¿qué problema puede llegar a tener un gerente? Que diga mal, que exprese mal lo que quiere. Hay problemas en el emisor, exprese mal la orden o lo que se pretende. Hay problemas en el receptor, el subordinado no entendió o lo entendió mal, ¿sí? O hay problemas en el canal. No anduvo, le di la orden por correo electrónico, se cayó el servidor, la comunicación no funcionó. Entonces, los distintos tipos de comunicación que puedo llegar a tener. O sea, todo lo que vimos antes en sistemas y subsistemas me sirve acá. Por último, yo creo que nos quedaban dos nada más funciones para puntualizar, que era la integración de recursos, esto,
la integración de recursos, que acá dentro del proceso administrativo los puedo llegar a ver como durante la ejecución. Por eso fíjense que acá dice que estas son preejecutivas. Tengo la ejecución en donde está la dirección y la integración de recursos, y tengo el control. Los tipos de recursos, esos tres habíamos considerado: humano, lo que tengo que hacer para gestionar recursos humanos; financiero; tecnológicos, materiales e intangibles. ¿Sí? ¿Está? Sí. Consideraciones particulares respecto, pero bueno, no creo que sea tan puntual las preguntas. Consideraciones particulares respecto de cada tipo de recurso. Lo que tienen que saber que para cada recurso yo tengo que encargarme de gestionarlo. O sea que tendré que prever, si es un recurso material, el contrato con algún proveedor, o no sé, saber dónde lo puedo obtener y cómo me va a llegar, o saber cómo lo tengo que almacenar a ese recurso para hacer la gestión. El recurso financiero, no tengo plata, entonces tendré que saber dónde puedo llegar a obtener ese recurso financiero. A lo mejor pido un préstamo al banco, o a lo mejor convoco a los accionistas para que hagan un aporte extraordinario. Pido un aporte no reembolsable a alguna institución, gestiono con el Banco Interamericano, no sé. Tengo que prever cómo hago para obtener ese recurso porque lo necesito. Tengo que prever cómo hago para obtener talento humano. Entonces hago, no sé, tengo que tener políticas que tengan que ver con cómo reclutar personal, cuáles son las habilidades que requiero, cómo desarrollar ese talento humano. Capaz que no lo puedo conseguir afuera, pero puedo capacitar a alguien adentro. ¿Cuál sería el plan de carrera? O sea, tengo que... los recursos intangibles, la información, por ejemplo, como recurso intangible, ¿dónde la obtengo? ¿Sí? Me suscribo a una revista de agro porque me dedico al secadero de fruta. ¿Está? Recursos tecnológicos, ¿dónde compro la máquina? Desarrollo una fórmula. El viejo ejemplito que traíamos de la bodega, tengo un enólogo que conoce o desarrolla un nuevo corte mezclando, y entonces desarrolla un blend nuevo, y bueno, esa es una fórmula o es conocimiento que también lo tendré que gestionar. Y por último, el control. El control, entonces lo que teníamos de control tiene que ver con los tipos de control. Acuérdense que si yo tengo, el control era respecto del pasado, en principio, así como la planeación es respecto del futuro, el control es mirar lo que pasó. El control es una actividad de oposición, o sea que tengo que tener algo contra lo que controlar. Entonces, lo más lógico es que yo controle la realidad contra lo que planifiqué. ¿Sí? Para controlar necesito dos cosas. No puedo hacer un control, o controlo contra algo que sé que está bien, que es un estándar, o controlo contra lo que planifiqué, pero nunca la actividad de control puede estar sin dos patitas. Es una actividad de comparación. Sepan lo que es el control por excepción, digamos, cuando yo controlo la salida de un sistema, pero establezco límites en donde acepto la salida del sistema, la considero aceptable, ¿sí? ¿Y qué otro concepto? Bueno, lo que les iba diciendo, si yo tengo como actividad, digamos, la planeación y el control son complementarios, entonces si tengo planeación estratégica, tengo un control estratégico. Si tengo una planeación táctica, tengo para controlar este nivel un control administrativo, gerencial o táctico, pero de este nivel. Y para las decisiones de tipo operativa tengo un control, le antepongo un control operativo. Entonces controlar implica eso. Después lo importante es el momento en el que controlo. Si controlo bien tarde, o sea, si controlo cuando ya se dio todo, o sea, yo puedo controlar en distintos momentos. A ver,
el proceso, pero no está puesto acá. Entrada, proceso y salida, quiero que haya algo. Ah, bueno, si yo controlo, lo usual es controlar el resultado. Entonces estoy controlando una vez que ya se produjo la ejecución. Si yo controlo durante, ahí estoy haciendo un control concurrente. Controlo antes de producir las salidas. Y si yo controlo las entradas, por ejemplo, si yo controlo cuánta fruta me pudieron vender para desecar, si yo conozco en qué tiempo y qué recursos utilizo para esa cantidad de fruta, yo ya sé cuánto voy a obtener. ¿Sí? Solamente habiendo analizado las entradas, porque esto está definido, entonces esto otro también está bastante definido. Así que bueno, los momentos del control. Como verán, hay varios conceptitos, pero creo haber hecho un resumencito, digamos, de los temas más importantes. Si podemos dedicar otra clasecita al control, al repaso, hacemos, o bueno, eso lo podemos hacer rápido, el tema del Kahoot lo podemos hacer rápido, y así ya van cerrando para la semana que viene. No sé si les quedó, si les sirvió, si tienen algo más. ¿Alguna pregunta? ¿Se quedaron mudos? No sé. No, profe. La verdad, bastante bien el Ah, repaso. profe, Fue muy muy bien. claro. Bueno, ok, me alegra que les guste, o sea. Traten de hacer así, como relaciones. ¿Sí? Este Power de resumen, ¿lo quieren? Sí. Sí, Sí, profe, sí, para sí. tomar Está genial. más apuntes puede ser. Bueno, pero acuérdense que va a ser un esquema, ustedes después de ahí si tienen que ir a la definición concreta, o sea, yo trato de hacer un mapita conceptual y si tienen que ir a la definición concreta van a tener que ir a, digamos que Ok. les va a servir para integrar. Así que, bueno, entonces nos vemos la semana que viene. Fíjense, mañana antes de entrar, la profe me dice que tenía problemas, yo la verdad no tuve problemas con este Zoom. Ella entró un ratito antes y tampoco tuvo problema, pero para los que arrancamos desde la plataforma, el Zoom nos dice que hay un problemita para recrear. Así que estén atentos, puede ser que Profe, ingresen a eso. este o... Sí, Yo intenté ingresar desde nuestro campus y me decía que no se encontraba la reunión de Zoom. sí, No eso sé no es. desde dónde tengo que ingresar. Y viste que cuando vos le das, tenés un número identificador y una contraseña. Sí, pero en el campus dice ingresamos siempre con la misma ID. Claro, pero con esa ID y contraseña, en lugar de ingresar por el navegador, o si no, yo acá les comparto cuál es el link. Claro, el tema es que la ID no te la dice. ¿No se las dice? Ah, bueno, acá mismo se los pongo. Sí, fíjense, participantes, metan. Ahí tienen la invitación completa. Este que dice 841-8605-0032, código de acceso 808240. Ahí tienen la identificación de la reunión y la contraseña. Si no, con el link completo de HTTPS puesto en un navegador, entran. O sea, si la profe no ha definido una nueva, con esto pueden entrar a esta sin problema. Gracias, profe. De nada.
Bueno, nos vemos el jueves. Bueno, hasta el Profe, jueves, Chao, profe. profe. Chao, Chao, chicos. profe, nos La vemos. pegué en Chao, el nos chat. vemos. Sí, 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 está en el chat, Chao, así profe, que nos antes de vemos. salir se copien. Nos vemos. Profe, yo tenía una pregunta, disculpe, Sí, decime. sobre si siguen habiendo clases de consulta y dónde puedo ver para ver cuándo hay y el horario y eso. Ah, bien. Sí, si hay clase de consulta, fíjate que hay un aula virtual en el campus que se llama Alumnos de Ingeniería en Sistemas. Sí, sí, me metí, pero no sabía si esos eran link de este año o del año pasado. No, Porque, no, son de este año. por ejemplo, quise entrar a uno y me salía como el que, por ejemplo, que sale ahora, dice, no se ha encontrado este link, algo así. Ah, sí, está pasando eso con todas las plataformas. Mira, si vos vas a querer ingresar, mandale o sea, si ponele, en el caso mío, yo sigo entrando los martes, en realidad por ahí no entro, o por ahí me piden consulta a otros chicos y uso ese mismo horario para los de quinto, los de segundo, uso el mismo horario y otro link. Pero si vos me avisás que vas a venir a consulta, yo me conecto con ese link para que vos puedas entrar. O sea, ¿con este o con otro? Con otro, con el de que está Ujú. en la salita de consulta. Ajá. Bueno, cualquier cosa, ¿Sí? si no, le mando un mensaje por el campo. Claro, mandame un mensajito Ujú. instantáneo por el campo y ahí te mando, o te digo, mira, no lo pude conectar, o me conecté con alguien de quinto, entonces hice otro, te mando ese ID ahí, inmediatamente. Ah, buenísimo. Sí, porque yo empecé a ¿Sí? hacer empecé a repasar los resúmenes, empecé esta semana, entonces como que hoy no tenía muchas dudas, pero ya la semana que viene sí. Por eso le Claro, preguntaba. claro, ¿Qué perfecto. horario es su consulta? Yo estoy los martes a las 18. Sí, los martes a las 18 para sistema de organizaciones y los jueves para análisis de sistemas, pero como ahora no tenemos examen en análisis, si me avisas que, bueno, jueves hoy a las 18 capaz que no vas a tener dudas, pero el martes nos podemos juntar, no hay problema. Ah, buenísimo. Buenísimo. Bueno, bueno, le mando un mensaje. Cualquier cosa. Ya. Bueno, Muchas gracias, dale, profe. de Nos vemos. nada, nos vemos.